Las enormes metrópolis de la ciudad de Elior resplandecían bajo un techo de cristal que cubría las alturas. Desde allí, las élites caminaban con trajes de lujo, adornados con materiales nobles y tecnologías avanzadas. Sus rostros impecables brillaban con una perfección artificial. Sin embargo, debajo de todo ese resplandor, a cientos de metros bajo el nivel del mar, existía un mundo completamente diferente. En las profundidades de la ciudad, lejos del lujo y la tecnología de arriba, vivía Elira. Sus pies desnudos tocaban el frío suelo de los pasajes subterráneos, y su capa, hecha de retazos recogidos de la basura, la envolvía mientras caminaba. Su piel estaba marcada por la mugre, un olor que ya no intentaba ocultar. Era parte de su vida, tan familiar como el aire que respiraba. Desde pequeña, las palabras de los demás le habían llegado como puñales: no sirves para nada, no mereces estar aquí. Había aprendido a no esperar miradas amables, a moverse sin hacer ruido, a no pedir ayuda. Los habitantes de este sector, el subnivel, la evitaban. Algunos fingían no percibir su presencia, otros le arrojaban objetos para alejarla. Elira no hablaba, su existencia era un vacío en los registros oficiales, y en la ciudad, era invisible. Hasta que, un día, el sonido metálico de una compuerta que se abrió la sorprendió. Se ocultó rápidamente entre las sombras, observando. De entre el vapor y el polvo, apareció una figura desconocida. Era alto, con ropa desgastada, botas cubiertas de barro, y una lámpara suspendida sobre su pecho. No pertenecía a este lugar. No tenía la piel blanca ni los implantes que caracterizaban a los habitantes de la ciudad. Era humano. El extraño parecía perdido, murmurando en voz baja, tropezando con el suelo resbaladizo y cayendo de rodillas. Un grupo de ratas mutantes lo rodeó, alertas y hambrientas. Elira dudó. Podía dejarlo allí, sin más, pero algo en su desesperación, algo en su forma de moverse, la hizo recordar a la niña que había sido, a aquella que suplicó por ayuda y solo recibió desprecio. De entre la oscuridad, salió y se acercó. Las ratas la reconocieron al instante y se apartaron, temerosas. «Vete», murmuró Elira en un gruñido bajo. Las ratas retrocedieron. El hombre, aún en el suelo, la observó por primera vez, sin gritar, sin mostrar repulsión. «¿Quién eres?», preguntó con voz grave. Elira se quedó quieta, esperando el rechazo, esa reacción tan conocida. Pero no vino. Él no arrugó la nariz ni dio un paso atrás. Simplemente la miró, buscando una respuesta. Ella no dijo nada, pero se acercó, extendiendo una mano, cubierta de suciedad, temblorosa. Él la tomó, sin dudar, y la sensación de su contacto fue como una chispa. Elira esperaba que él se arrepintiera, que soltara su mano, pero no lo hizo. «Gracias», dijo él, con una voz sincera. Elira, confundida, bajó la mirada. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, apenas en un susurro. «¿Por qué no gritaste cuando me viste?», respondió él, su voz cargada de algo más. Elira, sorprendida, le dio una mirada penetrante. En sus ojos no había desprecio, sino algo diferente, algo que nunca había visto en nadie más. Silenciosamente, comenzó a caminar, y él la siguió. Por primera vez en mucho tiempo, Elira no caminaba sola. El camino era tortuoso, lleno de tuberías rotas, cables expuestos y vapor que emanaba de los sistemas de drenaje de la ciudad superior. Elira, acostumbrada a moverse por este caos, avanzaba con paso firme. El extraño, sin embargo, tropezaba a cada momento, maldiciendo en voz baja cuando tocaba superficies resbaladizas o escuchaba ruidos extraños. «¿Cómo puedes vivir aquí?», preguntó, tratando de esquivar un chorro de líquido verde que caía desde lo alto. Elira no contestó. No solía hablar con nadie, mucho menos con alguien como él. Sin embargo, no lo detuvo. Lo dejó seguirla, confiando en que él no haría preguntas innecesarias. Llegaron finalmente a su refugio, un antiguo depósito de control olvidado, en el corazón de un sector deshabitado. Elira se detuvo y señaló una vieja caja metálica. «Siéntate», dijo, y él obedeció sin preguntar. El lugar estaba lleno de objetos rotos, piezas de tecnología desechada y prendas que otros ya no necesitaban.
Este lugar parece un museo, murmuró el hombre con una sonrisa irónica. Elira lo observó fijamente, pero no vio burla en sus ojos. Solo asombro. Se agachó junto a una pequeña llama que había encendido con restos de material orgánico. Vertió un líquido caliente en una taza agrietada y se la entregó. Mateo, aún desconcertado por la situación, tomó la taza. Sus dedos rozaron los de ella, y Elira sintió un escalofrío recorrer su piel. Era un toque simple, pero para ella, fue como un destello de algo nuevo, algo inesperado. Él no se apartó, no se mostró asqueado. La miró directamente y bebió. Está extraño, pero sirve, comentó, sin quejarse. Elira lo observó en silencio. Su rostro estaba cubierto de suciedad, y el sudor le empapaba la frente. Estaba agotado, vulnerable. No era como los humanos que había oído mencionar antes. No tenía miedo, ni asco, ni superioridad. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó ella al fin. Mateo. ¿Y tú? Soy Elira, respondió, bajando la cabeza, sintiendo una ligera vergüenza. ¿Por qué estás aquí abajo?, preguntó él, con una curiosidad genuina. Una misión. Perdí a mi equipo, contestó él con un suspiro. Me persiguen. ¿Quién? El consejo. Sí. No les gustó lo que descubrí, explicó, su mirada cargada de desconfianza. Elira entendió esa mirada. Él, al igual que ella, era un desechado. Su historia estaba escrita en sus ojos. Mateo empezó a temblar ligeramente. La fiebre lo consumía. Elira, sin pensarlo demasiado, buscó entre sus pertenencias un pequeño generador térmico. Lo encendió, y luego le ofreció una manta. Póntela. Aquí abajo, la humedad puede destrozarte. Mateo sonrió, agradecido. Gracias. Elira se giró, sin saber por qué, sintió la necesidad de quedarse cerca de él. No lo había hecho antes con nadie. Ayudar a otros siempre había sido algo automático para ella, un acto de supervivencia. Pero con él, había algo diferente, algo que le resultaba incómodo, pero que no podía ignorar. Esa noche, mientras el fuego parpadeaba en la oscuridad, Mateo se acomodó junto a ella. Ninguno de los dos dijo nada. Elira nunca olvidaría ese momento, un extraño había decidido quedarse cerca de ella, no por necesidad, sino por elección. Salia levantó la mirada, y por primera vez desde que había encontrado a Mateo, su voz se quebró. Entonces, ¿por qué me miras así? Su tono era frágil, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué me miras como si no estuviera rota? Mateo, sin pronunciar palabra, dio un paso hacia ella. Caminó con cuidado, como quien no quiere perturbar la paz, hasta estar justo frente a su cuerpo cubierto de mugre y cicatrices. No le pidió permiso, pero tampoco la forzó. Se quedó allí, a escasos centímetros de su rostro, mirándola fijamente. No estás rota, Salia, dijo suavemente, con una determinación en su voz que le hizo temblar. Solo estás cansada de pretender que no sientes. Esas palabras la atravesaron como un rayo. Salia no sabía si lo que sentía era ira o vulnerabilidad, si debía abrazarlo o apartarse. Pero antes de que pudiera decidir, él se adelantó y la besó. El beso fue breve, torpe, desprovisto de cualquier preparación. Su sabor era extraño, tierra, sudor, óxido, y un toque de medicina amarga. Pero a pesar de su rudeza, fue el beso más sincero que ella había experimentado en su vida. Salia retrocedió abruptamente, como si la hubieran golpeado. Lo miró, completamente horrorizada, antes de girarse y correr, huyendo del refugio. Su respiración era rápida, el miedo la empujaba hacia adelante. Subió por los túneles, sin importarle la humedad o el veneno del aire. Cruzó una de las zonas comerciales del nivel superior, donde los comerciantes y los ciudadanos de la élite caminaban con máscaras y vestimentas resplandecientes. Al verla, los murmullos comenzaron: ¿por qué sigue viva? ¿Qué hace fuera de su agujero? En medio del bullicio, Mateo apareció detrás de ella, corriendo con respiración agitada. Salia, espera, gritó. Ella se detuvo, temblando. Todos los ojos se volvieron hacia ella.
Un humano, uno de los que venía de arriba, estaba llamándola por su nombre, con respeto y urgencia. Salia giró hacia él, sus ojos ardiendo con rabia, vergüenza y miedo. ¿Qué estás haciendo? Te van a matar. Mateo no dudó ni un segundo. Se acercó a ella y, con una firmeza inesperada, tomó su rostro entre sus manos sucias, igual de marcadas por la miseria. Y la besó nuevamente. Esta vez, frente a todos. El silencio se apoderó del lugar, como una bomba que caía sobre sus cabezas. Nadie se movió al principio, pero pronto comenzaron los murmullos, las exclamaciones de desdén. Algunos taparon sus ojos, otros sacaron sus dispositivos para grabar el momento. Aléjate de esa criatura, ordenaron los guardias. Pero Mateo no se apartó. La sostuvo con una determinación inquebrantable. No es una criatura, gritó. Es más humana que todos ustedes. Salia no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino porque por primera vez alguien había decidido quedarse a su lado, sin condiciones. Los guardias la empujaron, la golpearon con bastones, y ella cayó. Mateo se lanzó sobre ella para protegerla. No le toquen ni un cabello, gritó, con la voz ronca. Entonces, algo cambió. En medio del caos, una figura se adelantó desde la multitud, un hombre viejo, con brazos de metal oxidado. Luego, una joven con escamas en la cara. Después, otro con piernas mecánicas. Eran ellos, los olvidados, los que vivían bajo el sistema, aquellos que, como Salia, habían sido considerados desechos. Empezaron a empujar a los guardias, a gritar, a resistir. Salia se levantó, tambaleando, y se paró frente a Mateo, protegiéndolo con su cuerpo. Los guardias se detuvieron por primera vez. Un silencio incómodo se instaló en el aire. Salia permaneció allí, con los brazos extendidos, como un escudo humano. Sentía los golpes en su espalda, el calor del conflicto a su alrededor, pero no retrocedió. Sus pies desnudos permanecían firmes sobre el concreto húmedo y agrietado. La tierra parecía sentirse viva bajo sus pies, como si la reconociera. Mateo, caído en el suelo, estaba sangrando por la boca, pero sus ojos brillaban con una mirada orgullosa, como si supiera lo que iba a ocurrir antes de que ella misma lo comprendiera. El caos se intensificaba. Los gritos aumentaban. Los guardias daban órdenes, y los marginados se empujaban, llenos de furia contenida. Entonces, Salia cerró los ojos, y el suelo tembló levemente. Al principio, solo fue un crujido en las paredes, un susurro que provenía de lo más profundo. Un viento cálido y extraño sopló por los túneles. Salia exhaló, y sus brazos descendieron lentamente. El barro que cubría su piel comenzó a agrietarse, como una segunda capa que ya no le pertenecía. Una energía extraña comenzó a fluir bajo su piel, caliente y viva, como si el mundo mismo la recordara. Las raíces emergieron primero. Finas, como hilos, luego gruesas, con espinas. Surgieron de las paredes, del suelo, del techo. Se enroscaron alrededor de los guardias, arrancaron armas de sus manos, levantaron cuerpos por el aire. Un grito de terror recorrió la multitud. Nadie entendía lo que sucedía. Nadie, excepto Salia. Abrió los ojos. Ya no estaban oscuros, ahora brillaban con una luz verde intensa, como si dentro de ellos creciera una selva vibrante. Mateo la observó desde el suelo, asombrado, no con miedo, sino con reverencia. Ella caminó hacia él, atravesando el silencio roto solo por las raíces que serpenteaban por el lugar como serpientes obedientes. Extendió una mano, y él la tomó sin dudar. ¿Qué eres?, preguntó él, con voz temblorosa. Salia no respondió de inmediato. Le ayudó a ponerse de pie, y luego, giró su rostro hacia la multitud paralizada. No soy la cloacal, dijo con firmeza, su voz resonando en el aire. No soy basura, y no soy una bestia. Su piel, ahora libre del barro seco, revelaba una tonalidad morena, con vetas verdes que pulsaban como circuitos naturales. En su espalda, una red viva de líneas orgánicas brillaba al ritmo de sus emociones. No era humana, ni completamente alienígena.
Soy hija de la tierra que ustedes envenenaron, continuó. Soy descendiente de los guardianes del subsuelo. Los olvidados. Los enterrados vivos. La multitud permaneció en silencio, algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas. Los marginados, aquellos que antes habían sido invisibles, empezaron a acercarse con ojos brillantes de esperanza. Salia se giró hacia Mateo, aún con la mano entrelazada con la suya. ¿Ahora tienes miedo?, preguntó, en voz baja. Él negó lentamente, sonriendo a pesar de la sangre que manchaba sus labios. No estoy viéndote, respondió. Por fin. Salia parpadeó, y por primera vez, sintió como si algo dentro de ella se rompiera, pero no de la manera que siempre había temido. Era una liberación. Recordó los años de esconderse, las veces que se sumergió en el agua para limpiarse, sabiendo que al salir, siempre volvería a estar sucia, no solo por fuera, sino por dentro. Recordó las noches en las que hablaba sola, solo para escuchar una voz. Recordó cómo temblaba cuando alguien se acercaba demasiado, no por asco, sino por miedo al rechazo. Ahora, no temblaba. No por odio, no por venganza. Sino porque, por primera vez, el mundo la veía. Y Mateo no la soltaba. A lo lejos, la alarma sonó. Los refuerzos de la superficie se acercaban. Sabían que lo que se avecinaba no sería fácil, ni justo, ni limpio. Pero Salia ya no estaba sola. Mateo se apoyó en ella, aún débil, pero de pie. La rodeó con un brazo, no para protegerla, sino para ser sostenido por ella, porque la fuerza de Salia lo alimentaba, lo mantenía vivo, lo transformaba. Salia se volvió hacia los suyos. Vienen por nosotros, dijo en voz baja. No les daremos el placer de encontrarnos arrastrándonos. Las raíces comenzaron a extenderse hacia los muros, formando puentes, abriendo pasajes secretos hacia lo más profundo de la tierra. Los marginados comenzaron a seguirla, uno a uno. Ya no la veían como una criatura repulsiva, sino como una reina, cubierta de cicatrices y barro seco. Y cuando el primer disparo de los refuerzos resonó en la distancia, Salia no se escondió. Caminó hacia la oscuridad, no como una víctima, sino como una fuerza de la naturaleza que finalmente había recordado quién era. El aire en las cavernas profundas olía a metal oxidado, humedad y rabia contenida. Salia caminaba al frente, con la espalda erguida, y los pasos firmes. La tierra se apartaba suavemente a su paso, como si la reconociera. A su lado, Mateo cojeaba con esfuerzo, una venda improvisada en su hombro, pero sin apartar la vista de ella. Detrás de ellos, los marginados marchaban en silencio, antiguos esclavos, exiliados con mutaciones, niños nacidos fuera del sistema. Todos con cuerpos marcados y miradas rotas, pero ahora caminaban como soldados, porque la vieron resistir, porque la vieron hacer sangrar a los que nunca habían sangrado. Una explosión a lo lejos interrumpió la marcha. La tierra tembló, y una nube de polvo descendió de las grietas del techo. Ya están aquí, murmuró Mateo, desenfundando un viejo rifle. Salia, en cambio, no llevaba armas. Sus raíces eran su fuerza. Su cuerpo, su escudo. Y su voz, su estandarte. Un par de centinelas se adelantaron. Los vehículos de asalto del Consejo están cerrando las salidas desde el túnel izquierdo, se escuchó una voz entre la multitud de la resistencia. Vienen con exoesqueletos de combate. Salia asintió lentamente, mirando el horizonte sombrío. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó con calma. Menos de una hora. La respuesta llegó rápida y cortante. Respiró profundo y caminó hasta una plataforma natural, rodeada por pilares rocosos. Se giró, mirando a los suyos, y sus ojos brillaron con una luz verde intensa, indomable. No les prometo la victoria, dijo, con voz firme. No les prometo que todos saldremos ilesos, pero si les prometo esto, hoy no volverán a llamarnos basura. Hoy no nos esconderemos. Hoy verán lo que sucede cuando una raíz enterrada crece con furia. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron, otros lloraron en silencio. Uno por uno, comenzaron a armarse con lo que tenían: tubos, lanzas oxidadas, garras mecánicas, escudos improvisados de chatarra. Mateo se acercó a Salia,
tomó su mano, y ella la apretó con fuerza. «Estás temblando», dijo él, al notar el leve estremecimiento. «No por miedo, por rabia». «Entonces estamos iguales», respondió Salia. Se volvió hacia él, y en medio de la tensión palpable, entre el caos que se avecinaba, lo besó. Fue un beso sin palabras, desesperado y dulce, como si ese breve instante fuera lo único que les pertenecía, como si sus almas se reconocieran antes de que sus cuerpos tuvieran que arder. Cuando el primer vehículo del Consejo emergió de las sombras, la tierra ya vibraba con la energía de la resistencia. Los soldados del Consejo descendieron con sus armaduras imponentes, visores rojos, cañones cargados, caminando como dueños del mundo, como dioses que bajaban a castigar. Pero cuando vieron a Salia, sola al frente, cubierta de luz verde y barro seco, rodeada por un ejército de marginados, con los ojos encendidos de rabia, el comandante dio un paso al frente. «Entrega al humano, y quizás consideremos dejarte viva». Salia sonrió, desafiante. «Ya no llevo cadenas. Si me quieren, tendrán que arrancarme de la tierra misma». Y la tierra respondió. Las raíces brotaron con violencia. Como látigos, se aferraron a las piernas de los soldados, desgarraron placas, desestabilizaron los vehículos. La roca estalló bajo los pies de los invasores, y un grito resonó cuando uno de ellos fue arrastrado hacia un pozo abierto por las raíces. El caos estalló. Mateo disparó, retrocediendo lentamente mientras cubría a una niña que apenas sabía sostener un palo con pinchos. Salia se lanzó al frente, su cuerpo girando entre raíces vivas que danzaban como serpientes alrededor de sus enemigos. No mataba por placer, pero no dudaba. Cada movimiento era exacto. Cada enemigo neutralizado con la precisión de alguien que conocía su poder y ya no tenía miedo de usarlo. El comandante intentó alcanzarla con un rayo paralizante, pero una raíz gruesa surgió desde el techo y lo aplastó contra el suelo, dejándolo inconsciente. La resistencia se desató como una tormenta. Los marginados pelearon con una intensidad que solo los oprimidos conocen, porque no luchaban por venganza, sino por el derecho a respirar. Sin vergüenza. Y en el centro de todo, Salia, cubierta de heridas y tierra, guiaba con el ejemplo, no por poder, sino por amor. Porque Mateo luchaba por ella, y ella lo hacía por él. Cuando la batalla terminó, cuando el polvo se asentó y los pocos soldados que quedaban huyeron, el silencio se hizo denso como niebla. Nadie celebró. Nadie gritó victoria. Todos estaban de rodillas, respirando, llorando, sangrando. Salia se dejó caer junto a Mateo. Él tenía un corte profundo en el brazo y la mirada perdida. «¿Estás?» comenzó ella. «Estoy vivo, pero sobre todo, estoy contigo». Ella cerró los ojos. Finalmente, la lucha había comenzado. Pero ya no eran esclavos. Eran libres. Y lo peor que podían hacer ahora era subestimarlos. Durante días, los pasillos subterráneos permanecieron en silencio, pero no por miedo, sino por transformación. Los marginados reparaban túneles, reconstruían refugios, organizaban recursos. Y por primera vez en generaciones, hablaban entre ellos sin esconder sus rostros. La lucha contra los soldados del Consejo no los había quebrado. Al contrario, les había dado una nueva identidad. Una causa. Salia se mantenía en el corazón del subsuelo, descansando en un antiguo depósito convertido en sala central. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero ya comenzaban a cicatrizar. Sus raíces, aunque agotadas, vibraban con una energía que no sentía desde su infancia. Ya no escondía su piel ni su brillo. Sus ojos resplandecían cada vez que caminaba entre su gente. La llamaban líder, protectora, pero ella no respondía a esos nombres. Solo respondía cuando escuchaba a uno en particular, Mateo. Él estaba sentado junto a una mesa improvisada, sin camisa, con el torso vendado. Tenía una pierna estirada y un mapa extendido frente a él, trazando rutas para conectar los distintos sectores rebeldes. A su alrededor, niños y mujeres le traían informes y provisiones. Lo respetaban, no porque viniera de arriba, sino porque había peleado abajo, a su lado. Cuando Salia entró, todos se apartaron, no por miedo, sino por respeto. Ella caminaba con paso lento pero firme.
Su cabello ya limpio, su piel marcada por vetas verdes que brillaban como raíces vivas. Se acercó a él en silencio. Mateo la miró y sonrió. Llegas justo a tiempo. Estaba por dibujar otra salida hacia la estación oeste. Salia no respondió con palabras. Se inclinó, tomó su rostro y lo besó suavemente. Esta vez, sin urgencia, sin miedo. Un beso largo, lento, lleno de la calma que solo se siente cuando el mundo ya no se derrumba, sino que empieza a construirse. Cuando se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella. Ya casi no pareces aquella mujer de barro que me rescató. Esa mujer nunca dejó de existir. Salia respondió, su voz profunda. Solo necesitaba que alguien me viera sin cerrar los ojos. Mateo asintió. ¿Y ahora qué sigue? Salia se enderezó, mirando el mapa. Su voz sonó como la tierra firme, profunda e inevitable. ¿Subiremos a la superficie? Mateo arqueó una ceja. No para atacar, no para vengarnos. Vamos a mostrarles que estamos vivos. Que no somos basura. Que no pueden ocultarnos más. Vamos a obligarlos a vernos. Mateo rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Eres más valiente de lo que esperaba. Y tú, más tonto de lo que imaginé. Pero aún así me gustas. Esa noche, en lo más profundo del mundo, una ceremonia improvisada reunió a todos. Sin banderas, sin uniformes, sin protocolos. Solo fuego, palabras sinceras, y una nueva promesa, nunca más esconderse. Salia se arrodilló frente al antiguo trono de hierro oxidado que había sido desechado por el Consejo siglos atrás. Lo limpiaron, lo repararon y lo cubrieron de enredaderas vivas que nacían de sus propias manos. Cuando se sentó en él, no lo hizo como reina, lo hizo como símbolo. Mateo se paró a su lado, no detrás, no por debajo, sino al mismo nivel. Su mano rozaba la de ella. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Salia ya no era la mujer sucia de los túneles. Ahora era el corazón del subsuelo. Días después, cuando los portales de acceso a la superficie se abrieron y los marginados marcharon hacia la luz, no lo hicieron como invasores. Lo hicieron como ciudadanos, reclamando su derecho a existir. Los nobles de la superficie los vieron pasar con ojos vacilantes. Algunos gritaron, otros lloraron. Pero nadie se atrevió a enfrentarlos. Porque al frente iba ella, con la frente alta, el barro convertido en corona, y la fuerza de quien fue despreciada y sobrevivió. Mateo caminaba a su lado, sonriendo, con una flor marchita colgando de su cuello. La primera que Salia le había regalado, cuando aún temía tocarlo. En medio de esa nueva tierra que florecía con cada paso, Salia le susurró sin que nadie más lo oyera. Gracias por no cerrarte al verme. Y él, sin dejar de mirarla, respondió. Gracias por abrirte cuando más lo necesitaba. Bajo un cielo limpio, por primera vez en años, floreció la raíz de un nuevo mundo. Y fue hermosa.